En esta primera diapositiva vamos a trabajar dos definiciones, ¿vale? La primera es materia y la segunda sustancia o material. Bien, vamos a empezar con la primera. Materia, que está en el cuadrito verde, es todo aquello que podemos ver, tocar, oler. Ejemplos de materia pueden ser una roca, la madera e incluso el aire, ¿vale? Pasamos ahora a definir sustancias o materiales. Las sustancias o materiales que están en el cuadrito amarillo están formadas por son aquellas que están formadas por diferentes materias. Ejemplo de sustancias o materiales pues pueden ser perfectamente el agua, como veis en la imagen, o el hierro, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. La materia, que es la primera definición que hemos visto, se puede encontrar en tres estados. Es decir, podemos encontrarla en estado sólido, como por ejemplo este cubito de hielo, ¿vale? Se encuentra en estado sólido porque conserva la forma que tiene, esa forma cuadrada. Pero también podemos encontrar la materia en estado líquido, como por ejemplo el agua que se encuentra en este vaso, ¿vale? Se encuentra en estado líquido porque adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿vale? En este caso el vaso. Y por último, podemos hablar de los gases, ¿vale? Los gases sería el último estado de la materia que vais a dar y importante, pues no tienen forma propia y se expanden. Si os fijáis en el tercer dibujito, tenemos como un cuenco en el que va a haber un líquido, imaginaros que es una sopa, ¿vale? Por ejemplo, que se ha calentado y eso ha generado una serie de gases que, como veis, no tienen forma propia y se expanden. Antes de avanzar, tenéis que conocer también que la materia puede cambiar de estado si la calentamos o la enfriamos. Vamos a poner algún ejemplo. Si yo el cubito de hielo, el hielo lo caliento, se va a derretir y entonces se va a convertir en agua, por lo tanto pasará de estado sólido a estado líquido. O si, por ejemplo, el agua que tengo en el vaso, en el segundo dibujito, si yo la enfrío, pasará a convertirse en hielo, por lo tanto pasará de estado líquido a estado sólido. ¿Veis qué fácil? Bien, pues podemos, después de hablar de los estados de la materia, podemos seguir avanzando. Venga, vamos a la tercera diapositiva. ¿Qué más tenemos que conocer del tema? Tenemos que saber que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son las que están formadas por un solo componente, como puede ser el oro o la sal. Sin embargo, las mezclas son las que están formadas por varios componentes. Si os fijáis en el dibujito, os he puesto una ensalada. En la ensalada yo puedo ver que hay lechuga, tomate, atún, un huevo, ¿vale? Es decir, esos alimentos que acabo de mencionar son los componentes que se pueden ver a simple vista. Pero hay mezclas en las que los componentes no se pueden ver a simple vista. Caso de la mayonesa. Fijaros, aquí he puesto un ejemplo. Os he puesto un dibujito, ¿vale? Está compuesta pues de aceite, de sal, de huevo, pero están tan bien mezclados, ¿vale? Es una mezcla, todo está batido como sabéis y no se pueden ver los componentes a simple vista, ¿vale? Vale, vamos a avanzar. Una más. Ahora vamos a hablar de los materiales. Los materiales, que era la segunda definición que teníamos en la primera diapositiva, según cómo se obtengan, los tenemos que clasificar en naturales o artificiales. Los materiales naturales, como ya sabéis, son los que extraemos de la naturaleza directamente. Ejemplos, pues el gas natural o el carbón. Y los artificiales son los que se fabrican transformando los materiales naturales, como pueden ser la gasolina, el papel o el vidrio. Bueno, pasamos a la siguiente. Esto es facilito, ¿verdad? Seguimos. Vale, hemos hablado de la clasificación de los materiales y ahora vamos a hablar de sus propiedades. He puesto algunas, ¿vale? Existen más, pero he puesto algunas nada más. En este caso, 6. Vamos a hablar del color, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, un material, dependiendo del material, puede presentar diferentes colores. Por ejemplo, el caso del carbón presentaría un color negro, ¿vale? Entonces, el color es una de las propiedades que podemos encontrar en un material. Tenemos que tener en cuenta que en el caso del agua, el agua es incolora, es decir, que no presenta ningún color. Vamos a hablar de otra propiedad. Otra propiedad es el olor.
El olor característico de cualquier material, por ejemplo, he pensado en un pegamento, que es algo que utilizáis, que es un material que utilizáis en el colegio. Si vosotros lo abrís y lo oléis, tiene un olor característico, pues esa sería otra propiedad de ese material. Tener en cuenta que igual que en el caso del color, el agua es inolora, no tiene olor, ¿vale? Una tercera propiedad sería la transparencia. La transparencia es cuando un material deja pasar la luz, ¿vale? Cuando no deja pasar la luz, o sea, nada de luz, ¿vale? Se considera opaco. Un ejemplo de un material opaco pues puede ser la cerámica. Y si deja pasar la luz un poco, tenemos que hablar de que se trata de un material traslúcido. ¿Veis? Como por ejemplo el papel cebolla. Si veis, se ve un poquito la mano en la imagen. Entonces deja pasar un poco la luz, se transparenta un poco. Bien, pasamos a la cuarta propiedad que os he puesto, la resistencia. Un material es resistente si es capaz de soportar mucho peso, como el caso del hormigón, que es la imagen que tenéis aquí. La quinta propiedad sería la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene un material de estirarse, ¿vale? Y después recuperar la forma que tenía. Por ejemplo, las gomillas. ¿Veis esas gomillas que tenéis aquí? Si las estiramos, ¿vale? Y cuando dejemos de estirarlas, volverán a su forma original, ¿vale? Van a recuperar su forma. Y la última propiedad es la fragilidad. La fragilidad que es, un material es frágil siempre que sea fácil de romper. Aquí no he puesto ningún ejemplo porque, por ejemplo, porque nos puede valer el caso de la cerámica, ¿vale? O sea, una cerámica si se nos cae va a ser frágil porque evidentemente va a ser fácil de romper, ¿vale? Vamos a terminar, vamos a la sexta y última diapositiva. Y con esto terminaríamos una parte del tema que, como veis, va de la materia y de los materiales. Vale, vamos a hablar de los usos. He puesto evidentemente también algunos materiales, no todos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, por ejemplo, la madera tiene diferentes usos. La podemos utilizar para fabricar muebles, vigas o papel. ¿De qué va a depender el uso del material? Pues evidentemente de las propiedades que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿vale? Dependiendo de la propiedad que tenga el material, lo podré utilizar para fabricar una u otra cosa. En el caso de los plásticos los podemos utilizar, por ejemplo, para fabricar tuberías, piezas de coches. Los metales, que son más duros, los podemos utilizar para hacer herramientas, para fabricar puentes, barcos. Las fibras textiles, pues para poder obtener cualquier prenda de vestir, como puede ser, no sé, una falda, un abrigo. Y para terminar, comentaros, por ejemplo, el uso de otro material como puede ser el vidrio, que lo podremos utilizar para la fabricación de ventanas, de lentes, que son los cristalitos, ¿veis? Los vidrios que tienen las gafas, ¿vale? Bueno, espero que esta parte del tema os haya resultado amena y fácil de entendible, ¿vale? Fácil de entender y que si necesitáis cualquier cosa, como siempre, por favor, dejadme algún comentario y quien quiera que se suscriba al canal para estar atento a posteriores vídeos, como por ejemplo, ahora el siguiente va a ser de las fuerzas, ¿vale? Que será la segunda parte de este tema. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos en clase. Chao.